Les saludo muy cordialmente, mis queridos hermanos y amigos. Muchas gracias por sintonizar este servicio religioso un sábado glorioso de la mañana. Esta mañana vamos a comenzar una serie de 3 temas. Ahora, debo explicarles que estos 3 temas no se van a proclamar en secuencia, es decir, el próximo sábado el siguiente y luego el otro sábado el siguiente, porque tenemos diferentes predicadores que predican cada mes. Así que tienen que sintonizar regularmente para escuchar la parte número 2 y luego más adelante la parte número 3. Siempre debemos comenzar con una oración para pedir que Dios bendiga nuestro estudio. Así que les invito con reverencia a meditar sobre esta oración. Padre Celestial, venimos ante ti sabiendo que nuestro conocimiento es limitado, nuestra capacidad mental es limitada. Por eso acudimos a ti para que nos instruyas en este tema de hoy, un tema supremamente importante. Te ruego, Señor, que abras nuestra mente para comprender y abras nuestro corazón para recibir y capacítanos para vivir en armonía con lo que vamos a estudiar. Gracias te damos por escuchar esta oración. Te lo pedimos en el nombre y los méritos de Cristo nuestro Salvador. Amén. El título general de los 3 temas es Movilidad descendiente y ascendente. Un título un tanto extraño, pero a medida que estudiemos se van a dar cuenta por qué puse ese título. Durante el ministerio de Jesús, los 12 constantemente discutieron sobre quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos. Cada vez Jesús los reprendió, enseñándoles que el secreto de la verdadera grandeza no es codiciar el puesto más elevado, sino descender en servicio al puesto más bajo. Sin embargo, Jesús no solo les enseñó acerca de la virtud de la humildad. En el aposento alto, el día antes de su muerte, el maestro se humilló y les dio una lección práctica de lo que él les había enseñado. Para demostrar lo que enseñaba, el maestro se humilló, inclinándose para lavar los pies de sus propios discípulos. En ese tiempo las calles no estaban pavimentadas y era una temporada de lluvias. Y por lo tanto, podría ser que sus pies estaban embarrados, pero ciertamente si no estaban embarrados, estaban polvorientos. Mientras que los 11 estaban estupefactos y confundidos por lo que hizo Jesús, Judas estaba consternado y disgustado. Siempre había albergado la esperanza de que Jesús ascendería al trono y gobernaría con una vara de hierro y colocaría a los discípulos en posiciones en ese reino. En cambio, Jesús se humilló para lavar los pies de sus propios discípulos. El arrogante traidor pensó entre sí: si este maestro se humilló, rebajó su dignidad y se humilló hasta el punto de lavar los pies de sus propios siervos, ciertamente este no puede ser el Mesías prometido. Después de su acto, Jesús aprovechó el momento para enseñar a sus discípulos que la humildad y el servicio son el secreto de la verdadera grandeza. 3 veces Jesús exhortó a sus discípulos a seguir su ejemplo, lavándole los pies los unos a los otros. Eso lo pueden encontrar en Juan 13 y los versículos 12 al 16. Ahora sabemos que Jesús se vació a sí mismo durante su estadía terrenal, tomando forma de siervo
y sometiéndose a la voluntad de su Padre. Sin embargo, ¿será posible que, aunque Jesús es 100% Dios como su Padre, que Él se haya sometido voluntariamente a la autoridad de su Padre, no solo durante su ministerio terrenal, sino también en la eternidad pasada y en la eternidad futura? Y que Jesús haya dicho, aunque está en un nivel de igualdad como el Padre, como persona, teniendo todos los atributos divinos, siendo Dios en 100%, que Jesús haya dicho, el Padre es mayor que yo, como lo dice Juan 14 y el versículo 28. Para responder a esta pregunta, vamos a seguir la trayectoria de la humildad de Jesús desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. La tesis de estas tres presentaciones es que Jesús no solamente se sometió al Padre durante su ministerio terrenal, sino que también se sometió a la voluntad de su Padre en la eternidad pasada antes del pecado y estará sujeto voluntariamente a su Padre por la eternidad en el futuro. Comencemos entonces con el relato de la creación en Génesis, el capítulo 1 y el versículo 26, específicamente la creación del hombre. Ahora, nos dice el relato que Dios tomó la iniciativa en el plan de la creación, pero tenía un asociado. Le estaba hablando a alguien. Vamos a Génesis 1 y el versículo 26 y vamos a notar que hay una persona que le está hablando a otra persona. En un momento vamos a ver quién le estaba hablando a quién. Génesis 1 y el versículo 26 dice, entonces dijo Dios, fíjense, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí alguien le está hablando a otra persona. En realidad es el Padre que le está hablando al Hijo, porque dijo Dios, hagamos, plural, al hombre a nuestra imagen, plural, conforme a nuestra semejanza, nuevamente un plural. Es decir, el Padre tomó la iniciativa en la creación. Él le dice al Hijo, hagamos al hombre. Ahora, alguno podría pensar, tal vez Dios estaba hablando a sí mismo, pero no es así. En el libro Primeros Escritos, página 145, encontramos la siguiente declaración. Pero cuando Dios dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, Satanás sintió celos de Jesús. Deseó que se le consultase acerca de la formación del hombre. Y porque esto no se hizo, se llenó de envidia, celos y odio. Deseó recibir los más altos honores después de Dios en el cielo. Es decir, tenía movilidad ascendente, quería subir, quería ocupar un lugar más elevado que el que le había asignado Dios. Así que claramente esta cita en Primeros Escritos, página 145, nos dice que Dios, el Padre, le estaba hablando a su Hijo. El Padre tomó la iniciativa. Ahora, como leí en esta cita, cuando Dios le dijo a Jesús, hagamos al hombre, otro ser en el cielo que se conoce como Lucifer, sintió envidia de Jesús y empezó a regar en el cielo rumores de que Jesús había usurpado un puesto que no le pertenecía a él. Y Lucifer dijo, yo debería ascender a un puesto más elevado que el que se me ha
asignado. Después de un tiempo, Dios el Padre tuvo que convocar un concilio celestial donde estaban los representantes de los mundos y todas las huestes angélicas para explicar la verdadera posición de Cristo Jesús. Vamos a leer en cuanto a este concilio celestial en el libro Patriarcas y Profetas, en el primer capítulo. Dice lo siguiente: el Padre obró por medio de su Hijo en la creación de todos los seres celestiales. Voy a parar un momento allí. El Padre obró por medio, no olviden eso, por medio de su Hijo en la creación de todos los seres celestiales. Noten que el Señor Jesús creó a todos los seres celestiales, no solo creó a Adán y Eva. Sigue diciendo, el Rey del universo convocó a las huestes celestiales a comparecer ante él, a fin de que en su presencia él, es decir, el Padre, pudiese manifestar cuál era la verdadera posición que ocupaba su Hijo y manifestar cuál era la relación que él tenía para con todos los seres creados. ¿Y por qué tuvo Dios que explicar esto? Porque Lucifer había engañado a los ángeles a pensar que Jesús y él estaban sobre un nivel de igualdad y que el Padre caprichosamente había favorecido a Jesús y a él no. Sigue diciendo la cita: el Hijo de Dios compartió el trono del Padre y la gloria del Ser Eterno, es decir, la gloria del Padre, la gloria del Ser Eterno, quien existía por sí mismo, cubrió a ambos. Alrededor del trono se congregaron los santos ángeles, una vasta e innumerable muchedumbre, millones de millones, y los ángeles más elevados, como ministros y súbditos, se regocijaron en la luz que de la presencia de la deidad caía sobre ellos. Ante los habitantes del cielo reunidos, fíjese, este es el concilio celestial, están reunidos todos los habitantes del cielo. Ante los habitantes del cielo reunidos, el Rey, es decir, el Padre, vamos a ver, el Rey declaró que ninguno, excepto Cristo, el Hijo unigénito de Dios, podía penetrar en la plenitud de sus propósitos y que a él, es decir, a Jesús, a él le estaba encomendada la ejecución de los grandes propósitos de su voluntad, es decir, de la voluntad del Padre. El Hijo de Dios, escuchen bien, había ejecutado la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes del cielo. Muy importante eso. Jesús creó todas las huestes del cielo, pero él ejecutó la voluntad del Padre en la creación de todos los seres celestiales. Así que dice, el Hijo de Dios había ejecutado la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes del cielo. Y a él, así como a Dios, es decir, así como al Padre, debían ellas tributar homenaje y lealtad. Cristo había de ejercer aún el poder divino. Fíjense que Jesús es 100% Dios, porque dice que él iba a ejercer el poder divino en la creación de la tierra y sus habitantes. ¿Quién iba a crear a los habitantes de la tierra? Dice, Cristo había de ejercer aún el poder divino en la creación de la tierra y sus habitantes. Pero ahora escuchen, pero en todo esto no buscaría poder o ensalzamiento para sí mismo en contra del plan de Dios, sino que exaltaría la gloria del Padre y ejecutaría sus propósitos, es decir, los propósitos del Padre de beneficencia y amor. Qué extraordinaria cita es esta. Nos abre el telón para entender la relación entre el Padre y el Hijo y el origen del mal en el universo, que fue en el cielo, no en la tierra. Ahora, Elena White presenta otra cita
que describe el mismo concilio, pero agrega detalles que no están en la cita que acabo de leer. Así que vamos a leer esa cita. Dice lo siguiente: el gran creador convocó a las huestes celestiales para conferir honra especial a su Hijo en presencia de todos los ángeles. Es decir, en ese concilio el Padre convocó a todos los seres del cielo para, según esto, conferir honra especial a su Hijo. Sigue diciendo, el Hijo estaba sentado en el trono con el Padre, con la multitud celestial de santos ángeles reunida a su alrededor. Entonces el Padre hizo saber que Él mismo había ordenado. Fíjense, el Padre fue el que ordenó. Que Él mismo había ordenado que Cristo, su Hijo, fuera igual a Él. De modo que doquiera estuviese su Hijo, estaría Él mismo también. Ve que ambos son 100% Dios. El Padre lo había ordenado así. Sigue diciendo, la palabra del Hijo debería obedecerse tan prontamente como la del Padre. Él, el Padre, había investido a su Hijo. Fíjese que el Padre ordenó que Jesús fuera igual que Él y el Padre invistió a su Hijo. Y el Padre convocó el concilio celestial. El Padre confirió honra sobre el Hijo. Sigue diciendo, Él había investido a su Hijo con autoridad para comandar a las huestes celestiales. El Padre le había dado ese papel a Jesús. Sigue diciendo, especialmente debía el Hijo obrar en unión con Él. El Hijo debía obrar en unión con el Padre, en otras palabras. Dice, especialmente debía el Hijo obrar en unión con Él en el proyecto de creación de la tierra y de todo ser viviente que habría de existir en ella. El Hijo ejecutaría su voluntad, es decir, la voluntad del Padre, sus propósitos, los propósitos del Padre. No haría nada de por sí mismo solo. La voluntad del Padre se cumpliría en él. Qué citas extraordinarias estas, que abren el telón y nos permiten ver la prehistoria aún antes de la creación de este mundo. Ahora, alguno podría pensar, pero Pastor Bor, ¿hay alguna evidencia bíblica que lo que dice Elena White aquí es correcto? Que Jesús desempeñó la voluntad del Padre, no reclamó gloria para sí mismo. Como dice, el Padre confiere honra sobre Jesús. El Padre convocó el concilio celestial, había ordenado que Jesús fuera igual a él, etcétera, etcétera. ¿Será que la Biblia apoya eso? Vamos a mirar ahora el testimonio bíblico que corrobora lo que nosotros acabamos de notar del espíritu de profecía. Vayan conmigo a Juan 1 y el versículo 1 al 3. San Juan 1, 1 al 3, es un pasaje muy bien conocido. Dice, en el principio era el verbo. Ahora, ¿quién es el verbo? Bueno, el verbo es Jesús, porque el versículo 14 dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Así que dice, en el principio era el verbo. Se podría traducir la palabra también. Algunas versiones traducen la palabra. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. No hay duda alguna que Jesús es Dios en todo sentido de la palabra. No cabe duda que Jesús tiene los atributos divinos. Es tan divino como el Padre, pero voluntariamente, posicionalmente, se ha decidido someter a la voluntad del Padre y seguir los designios y los planes del Padre. Sigue diciendo el versículo 2. Este era en el principio con Dios. Son dos personas. Estaba con Dios. Y luego el versículo 3 es el versículo clave. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién fueron hechas todas las cosas? El verbo. Y el verbo es Jesús. Así que dice, todas las cosas por Él fueron hechas
y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que este pasaje nos dice que el Señor Jesucristo fue el creador. Hemos visto que desempeñó el plan que diseñó el Padre y lo implementó. Vamos ahora al libro de los Hebreos, capítulo 1 y los versículos 1 y 2 que repiten la misma idea. Hebreos 1, 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, aquí se refiere al Padre, y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. En otras palabras, Dios el Padre habló en el Antiguo Testamento a través de los profetas. Sigue diciendo en el versículo 2: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Cómo nos habla el Padre? El Padre nos habla por medio de su palabra, y su palabra es Cristo Jesús. El Padre le da el mensaje a Jesús y Jesús imparte esa palabra. Así que dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ahora escuchen bien: ¿a quién constituyó heredero de todo? ¿Quién constituyó a quién? El Padre constituyó al Hijo. Así que dice: a quién constituyó heredero de todo, y por quién, es decir, por medio de Cristo, por quien asimismo hizo el universo. El Padre hizo el universo, según esto, por Jesús. ¿Por quién lo hizo? Por Jesús. Vamos ahora a Colosenses 1, versículos 16 y 17. Colosenses 1, 16 y 17. Alguno dirá: ¿será que Jesús también creó todo lo que está en el cielo, como dice la hermana White? Obviamente sí. Noten Colosenses 1, 16 y 17. Está hablando de Jesús. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y usted, bueno, ¿quién sabe que ese Él es Jesús? Sigamos leyendo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él, Jesús, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Este pasaje es explícito. Dice que Jesús creó todas las cosas en los cielos y también en la tierra, y que todo fue creado por medio de Él, es decir, el Padre por medio de Jesús. El Padre desarrolla el plan y Jesús lo habla a la existencia. En un momento les voy a leer una cita muy significativa. Vamos a 1 Corintios 8 y el versículo 6. 1 Corintios 8 y el versículo 6 dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Así que dice que hay un solo Dios Padre. Pero ¿cómo creó el Padre? Dice: todas las cosas proceden de Él por medio del Señor Jesucristo. Es decir, el instrumento activo en la creación que empleó el Padre para crear fue el Señor Jesucristo. Dicho sea de paso, aquí se usa, y en varios otros versículos, una preposición muy importante en el griego, que es la preposición dia. Significa alguien hace algo por medio de otro. Es decir, el Padre es el que está creando por medio de el Señor Jesucristo. Ahora, Apocalipsis 4 parece decir que el creador fue Dios el Padre.
Y obviamente el Padre tuvo una función en la creación. Él compartió el plan con el Hijo y el Hijo implementó el plan. Así que se podría decir que ambos estuvieron involucrados en la creación. Ahí en Apocalipsis 4 se encuentran reunidas las huestes celestiales. Hay querubines, hay serafines, están los habitantes de los mundos, que son simbolizados por los 24 ancianos, y le están tributando honra y gloria al que está sentado en el trono. Solo hay uno en el trono, es Dios el Padre. Porque Jesús no llega a donde está el Padre, sino hasta el siguiente capítulo, el capítulo 5. Y luego los ángeles cantan un himno en honor a Jesús. Ahora, en el capítulo 4 está sentado el Padre en el trono. Y los seres celestiales están cantando un himno en honor a Él como el Creador. Note lo que dice Apocalipsis 4 y el versículo 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Fíjense, es muy interesante leer con cuidado este versículo, porque dicen al que está sentado en el trono, tú creaste todas las cosas, y luego explica en qué sentido. Y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Fueron creadas por quién? Según los otros versículos. Fueron creadas todas las cosas por medio de Cristo Jesús. ¿En qué sentido entonces se describe al Padre como creador en este versículo? ¿Y por qué se refirió Elena White al Padre como el gran creador? ¿No leímos que la creación vino por medio del Hijo? Sí, pero la voz pasiva en este texto, fueron creadas, indica que el Padre no era el agente activo en la creación. Todas las cosas fueron creadas por la voluntad del Padre, por medio o a través del Hijo. Encontramos en Patriarcas y Profetas, página 14, repitiendo algo que leí anteriormente, el Hijo de Dios había ejecutado la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes del cielo. Por eso es que el Salmo 33, un salmo muy interesante, que indudable muchos de nosotros conocemos. Quiero leer ese texto, el Salmo 33, y vamos a leer el versículo 6 y luego el versículo 9. Dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Ahora, ¿quién es la palabra según leímos en Juan 1? La palabra es Cristo Jesús. Así que cuando dice aquí, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, se está refiriendo a Jesús, quien está verbalizando, podríamos decir, los mandatos de la creación, implementando el plan, el diseño del Padre. Y luego dice en el versículo 9, porque Él dijo, fíjese quién está hablando, la palabra está hablando, Jesús está hablando, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Elena White tiene una cita muy extraordinaria. Es una cita que se encuentra en el manuscrito 77 de 1899. Fíjense lo que ella dice. Lo que es el habla al pensamiento es Cristo con el Padre invisible. Ahora paremos un momentico allí. Lo que es el habla al pensamiento, es decir, pensamos y luego expresamos los pensamientos en palabra. Elena White está diciendo que esa es la relación entre Cristo y el Padre. El Padre diseña el plan en su mente, lo comparte con Jesús y el Señor Jesucristo lo implementa, es decir, lo verbaliza, lo habla a la existencia. Por eso dice, lo que es el habla al pensamiento es Cristo con el Padre invisible. Él, Cristo, es la manifestación del Padre
y es llamado la palabra de Dios. Así que podemos resumir lo que hemos estudiado hasta este momento diciendo que ambos estuvieron involucrados en el proyecto de la creación de los seres celestiales y la creación de los habitantes de la tierra. El Padre pensó el plan, diseñó el plan y Jesús lo habló a la existencia, es decir, implementó el plan que había desarrollado el Padre. Pero ahora necesitamos hablar de la redención. Fíjense que en la creación el Padre tomó la iniciativa. El Padre dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ahora, ¿será que la redención funciona de la misma manera? Vamos a notar una cita que se encuentra en Primeros Escritos, página 126. Examinemos la relación entre el Padre y el Hijo cuando fue necesario implementar el plan de la redención. Elena White describió un encuentro íntimo entre el Padre y el Hijo después que Adán y Eva pecaron. Cuando Jesús entró a la reunión, la hermana White en visión dijo que vio en el rostro de Jesús una expresión de simpatía y tristeza. Cuando comenzó la reunión entre Cristo y el Padre, después del pecado de Adán y Eva, dice que tenía una expresión Jesús de simpatía y tristeza. Pero lo interesante es que cuando salió de esa reunión, su semblante había cambiado, porque dice que su rostro estaba libre de toda perplejidad y turbación. ¿Qué fue lo que marcó la diferencia? Vamos a leer esa cita en Primeros Escritos, página 126. Dice allí, toda la familia de Adán debía morir. Vi entonces, la hermana White escribe, al hermoso Jesús y contemplé una expresión de simpatía y tristeza en su semblante. ¿Por qué estaba triste? Porque Adán y Eva habían pecado, habían estropeado el plan de la creación. Así que dice, vi entonces al hermoso Jesús y contemplé una expresión de simpatía y tristeza en su semblante. Pronto lo vi acercarse a la deslumbradora luz que envolvía al Padre. El ángel que me acompañaba dijo, está en íntima conversación con el Padre. La pregunta clave es, ¿sobre qué estaban conversando? Obviamente tiene algo que ver con la entrada del pecado en la tierra. Sigue diciendo, la ansiedad de los ángeles era muy viva mientras Jesús estaba conversando con su Padre. 3 veces, muy importante, 3 veces quedó envuelto por la esplendente luz que rodeaba al Padre. Y la tercera vez salió de junto al Padre y pudimos ver su persona. Ahora fíjense que su semblante ha cambiado. Su semblante estaba libre de perplejidad y turbación y resplandecía con un amor que las palabras no pueden describir. Dijo entonces, ahora van a ver por qué está contento, dijo entonces a los ángeles que si había hallado un medio para salvar al hombre perdido. Por eso estaba contento. Sigue diciendo que él había estado intercediendo con su Padre. Y ahora viene esto. Y había obtenido el permiso. ¿El permiso de parte de quién? Del Padre. Había obtenido permiso para dar su vida como rescate de la raza humana y de tomar sobre sí la sentencia de muerte, a fin de que por su medio pudiese el hombre encontrar perdón, para que por los méritos de su sangre y su obediencia a la ley de Dios obtuviese el favor del Padre y volviese al hermoso huerto del cual había sido expulsado. Entonces volvería a tener acceso al fruto glorioso
e inmortal del árbol de la vida, cuyo derecho había perdido. Así que encontramos que Jesús entra ante el Padre y dice que 3 veces es envuelto por la luz del Padre. Y le está rogando al Padre, está intercediendo por la raza humana y está diciendo, yo quiero ir a implementar el plan que nosotros desarrollamos en la eternidad. Yo quiero ser el que va a la tierra para rescatar lo que se perdió. ¿Creen ustedes que fue fácil para el Padre acceder a la intercesión de Jesús? Ahora, es muy interesante que dice que 3 veces la gloria del Padre envolvió a Jesús. Y lo interesante es que cuando Jesús estaba en el huerto del Getsemaní, cuando estaba ya pasando por la experiencia que ya él conocía desde los siglos de la eternidad, le pide a su Padre, Padre, si es posible, si es tu voluntad, quita esta copa que tengo que beber de mi mano, pero no, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Ahora, Elena White describió la lucha que tuvo el Padre para entregar a su Hijo. Es notable que aunque Jesús era y es 100% Dios como el Padre, tuvo que buscar permiso del Padre para redimir al hombre. En otro lugar, Elena White describió la lucha que tuvo el Padre para renunciar a su Hijo y la razón por la cual conversaron tanto tiempo en ese íntimo consejo. Patriarcas y Profetas, página 48, nos dice que esa conversación duró largo tiempo. Voy a leer esa cita. Cristo suplicó ante el Padre en favor del pecador, mientras la hueste celestial esperaba los resultados con tan intenso interés que las palabras no pueden expresarlo. Por largo tiempo duró aquella misteriosa conversación. Ya sabemos sobre qué conversaron. Sobre el plan que se había elaborado en la eternidad y ahora tenían que decidir si implementarlo y si Cristo iba a cumplir la voluntad del Padre en la redención. Así que dice, por largo tiempo duró aquella misteriosa conversación, el consejo de paz en favor del hombre caído. El plan de la salvación había sido concebido antes de la creación del mundo, pues Cristo es el Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Ahora escuchen esto. Aunque se había hecho el plan antes del pecado, dice, sin embargo, fue una lucha aún para el mismo Rey del universo, es decir, del Padre, entregar a su Hijo a la muerte por la raza culpable. Por eso es que duró tan largo tiempo. Fue una lucha para el Padre entregar a Jesús. Pero ahora viene la buena noticia. Dice la conclusión de esta cita en Patriarcas y Profetas, página 48. Pero de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que esa reunión tuvo el propósito de Jesús interceder ante el Padre para que el Padre autorizara seguir adelante con el plan de la redención que ambos habían desarrollado en los siglos de la eternidad pasada. El pecado no tomó a Dios por sorpresa. En otra cita, en Primeros Escritos, página 127, Elena White describió nuevamente la lucha que tuvo el Padre. Dice, dijo el ángel, está hablando el ángel en el cielo, y el hermano White está escuchando esto. Dijo el ángel, ¿creéis que el Padre entregó sin lucha alguna a su querido y amado Hijo? No, no. Aún el Dios del cielo tuvo una lucha entre dejar que el hombre culpable pereciese
o entregar a su amado hijo para que muriese por la raza humana. Saben, hay una palabra en inglés que no se puede traducir apropiadamente en esta cita. En inglés no dice o entregar a su amado hijo, sino que usa la palabra darling, su querido, su hermoso hijo. Es decir, aún el Dios del cielo tuvo una lucha entre dejar que el hombre culpable pereciese o entregar a su precioso hijo para que muriese por la raza humana. Pero la buena nueva es que el Padre no escatimó entregar a su hijo. Noten Romanos 8 y el versículo 32. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó. Noten que el Padre no escatimó y el Padre lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Escuchen, el Padre nos ama a nosotros tanto como ama a su Hijo, porque estuvo dispuesto de darlo para salvarnos a nosotros. Ahora quiero nuevamente leer una cita, esta cita que acabo de leer porque es muy preciosa. El Dios del cielo luchó entre dejar que el hombre culpable pereciese o entregar a su querido, darling en inglés, su querido hijo para que muriese por la raza humana. Podemos entender un poco más esta agonía terrible del Padre en decidir seguir adelante con el plan y darle permiso a Jesús para que Jesús viniera a esta tierra por una historia que encontramos en el Antiguo Testamento. La historia de la agonía de Abraham cuando tuvo que llevar a su hijo Isaac, el hijo de la promesa, al monte Moria para sacrificarlo. ¿Pueden ustedes imaginarse cómo se sentía Abraham? Ahora dice en el libro de Hebreos que Abraham creía que Dios podía resucitarle de los muertos. Sin embargo, fue un sufrimiento terrible levantar su propia mano para inmolar al hijo de la promesa. Quiero leerles en Génesis 22, 1 y 2 la descripción sobre ese hijo que Abraham iba a entregar. Son palabras que se usan de Jesús. Dice allí, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac. En realidad la palabra único se refiere al hecho de que era un hijo especial. No era el único hijo, porque Abraham tenía también a Ismael. Se podría traducir mejor su hijo preciado, el único en su clase. Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria. Ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Qué tremendo sufrimiento tendría Abraham para decidir a entregar su hijo. Pero gloria a Dios que obedeció al Señor y lo entregó para que pudiera comenzar el proceso de donde finalmente surgiría el Mesías. Ahora, antes de continuar, quiero mencionar algo y ustedes van a entender por qué lo estoy mencionando ahora. Más adelante lo van a entender mejor. Vamos a hablar un momento de la estatura que tenía Jesús en el cielo antes de su encarnación. ¿Cuál era su altura? ¿Cuál era su estatura? En el tomo 4A de dones espirituales, en inglés Spiritual Gifts, página 115, Elena White escribió lo siguiente: antes de partir del cielo para venir al mundo a morir, Jesús era más alto que cualquiera de los ángeles. Era majestuoso y hermoso. Es decir, Jesús era más alto que cualquiera de los ángeles en el cielo. Era el ser más alto.
en el cielo. Ahora, cuando Dios creó a Adán, medía más que el doble de los hombres que viven en la tierra hoy. Vamos a leer en el libro Historia de la Redención, página 20, cuál era la altura de Adán. Dice allí, cuando Adán salió de las manos de su creador, era de noble talla y hermosamente simétrico. Era bien proporcionado y su estatura era un poco más del doble de la de los hombres que hoy habitan la tierra. Es decir, Adán tenía el doble de estatura probablemente que lo que tengo yo, porque dicen que la altura promedio de los hombres es de unos 6 pies, 1,80 metros. Es decir, Jesús era el doble de eso. Pueden poner otro Esteban Bor encima mío y tienen la altura que tenía Adán. Pero ahora quiero leerles una última cita en este paréntesis que estamos haciendo, que trataremos un poco más adelante en nuestro temario. Dice en el Conflicto de los Siglos, página 627, la altura que tendrán aquellos que salen del sepulcro cuando Cristo regrese en poder y gloria, los salvos que murieron en Cristo. Dice, dice, todos salen de las tumbas de igual estatura que cuando en ellas fueran depositados. Adán, que se encuentra entre la multitud resucitada, es de soberbia altura y formas majestuosas. ¿De cuánta altura? El doble de los hombres que habitan la tierra hoy en día. Ahora fíjense, hace una comparación entre él y Jesús. Nuevamente dice, Adán, que se encuentra entre la multitud resucitada, es de soberbia altura y formas majestuosas, de una estatura un poco menor que la del Hijo de Dios. Así que el Hijo de Dios en el cielo, más alto que cualquier otro ser en el cielo, y cuando resuciten los muertos al final de la historia, Jesús tendrá la misma altura, pero será aún un poco más alto que lo que fue Adán cuando fue creado. Ahora hablemos sobre quién tomó la iniciativa para dar y enviar a Cristo Jesús. Vamos a Juan, el capítulo 3 y el versículo 17. Juan 3 y el versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo. ¿Quién envió a quién? Dice que el Padre envió al Hijo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Yo pregunto entonces, ¿el Padre salva al mundo por medio de Jesús, como el Padre creó a todos los seres celestiales y a los seres en este mundo por medio de Jesús? Sí, la redención funciona igual que la creación. Ahora, fíjense ese texto más famoso de la Biblia, Juan 3 y el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Quién dio a quién? El Padre fue el que dio a su Hijo, pero por consentimiento del Hijo. Así que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús fue enviado a esta tierra por el Padre para cumplir la obra de redención del Padre. Noten Juan 4 y el versículo 34. Juan 4 y el versículo 34. Dice, Jesús les dijo, le está hablando a sus discípulos, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿La obra de quién? Del Padre. ¿La hacer la voluntad de quién? La voluntad del Padre. Así que Jesús fue enviado por el Padre para cumplir la obra del Padre. ¿Y cuál era esa obra? Dos
puntos principales. Vivir una vida absolutamente perfecta y de esa manera tejer un manto de justicia perfecta que nosotros podemos reclamar por fe. Y en segundo lugar, morir para pagar la deuda de pecado que tenemos nosotros. Jesús tenía que vivir y tenía que morir. Por eso el Padre lo envió, Jesús accedió, esa era la voluntad del Padre que Jesús cumple. Y cuando Jesús en la cruz estaba por morir, la penúltima declaración que hizo es: consumado es. Es decir, Padre, terminé la razón por la cual tú me mandaste. He cumplido la obra de la redención, así como cumplí tu plan en la obra de la creación. Ahora, ¿quién preparó el cuerpo encarnado de Jesús? Muy interesante esto. Como el Padre es el que hace todo por medio de Jesús. ¿Quién preparó el cuerpo humano de Cristo Jesús? 1000 años antes que Jesús naciera, Jesús proféticamente elogió a su Padre por preparar su cuerpo en el cual iba a venir a cumplir la voluntad del Padre. Noten Hebreos 10 y el versículo 5 al 7. Hebreos 10, 5 al 7. Dice esto: por lo cual, entrando en el mundo, es decir, Jesús entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Obviamente para ofrecer. Es decir, tú no quieres sacrificio y ofrenda, pero me preparaste un cuerpo. El Padre preparó el cuerpo para yo ofrecer mi vida en sacrificio. Así que sigue diciendo: por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. O los holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios. Aquí está hablando Jesús a su Padre. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. El rollo del libro es los Salmos. Esta cita viene de los Salmos. Ahora, quiero leerles una última cita porque el tiempo se ha ido. Pregunto: ¿cuál era el tamaño de Jesús cuando Jesús caminó por esta tierra? ¿Será que tenía la altura que tenía cuando estaba en el cielo antes de venir? No. Dones Espirituales, tomo 4A, página 119, dice: dijo el ángel, Dios que obró un milagro tan grande como para hacer carne a Cristo. ¿Quién hizo carne a Cristo? El Padre. Ya lo leímos en la Biblia. Dios que obró un milagro tan grande como para hacer carne a Cristo, para habitar entre los hombres, y con su poder todopoderoso levantará hombres caídos, degenerados y empequeñecidos, y después de que sean redimidos de la tierra, los hará crecer como becerros del establo. Podría en su poder infinito devolver a su Hijo amado su propia estatura exaltada, que era suya antes de dejar el cielo y humillarse como hombre y someterse a la muerte de cruz. Aquí está diciendo que el Padre, cuando Cristo ascendió al cielo, restauró a Jesús al tamaño que tenía antes que viniera a esta tierra. El Padre lo hizo. Y ustedes dicen: ¿por qué está mencionando Pastor Bor todo esto de las alturas que tenía Adán, la altura que tenía Jesús? Ya van a darse cuenta un poco más adelante por qué traigo esto a colación. Pero lamentablemente el tiempo se ha ido y tenemos que concluir el tema número 1. No se pierdan el próximo emocionante episodio cuando hablaremos de las otras etapas de la vida terrenal de Jesús y quién es el que es la cabeza en esta época, el Padre o el Hijo, y si el Hijo se someterá al Padre por la eternidad. Así que esperamos verlos en el próximo programa. Dios les bendiga.